saluda tu amiga Marisabel Linares desde el Ministerio de Biblia Inspira. Qué bonito es leer la palabra de Dios. Ese tiempo que pasas a solas con Dios, escuchando su palabra o leyendo su palabra y meditando en ella. Te invito a que me acompañes a leer el libro de Job, capítulo 31. Hice un pacto solemne con mis ojos: no mirar con deseo a una muchacha. ¿Y qué es lo que Dios le da a uno? ¿Qué le toca de herencia desde el cielo? ¿Acaso la ruina no está destinada para el malo? ¿No es el desastre para el perverso? ¿No está viendo Dios lo que yo hago? ¿No está al tanto de todos mis movimientos? Si yo he actuado deshonestamente o me he apresurado a engañar a alguien, que me pese Dios en una balanza, en la balanza de la justicia, y probará que soy inocente. Si yo me he extraviado, si mis ojos me han hecho pecar, o si me he dejado llevar por la codicia, que siembre yo y otro coma, que sean arrancadas mis cosechas, si he sido seducido por una mujer, o he esperado a que mi vecino salga para pecar con su mujer, entonces que mi esposa cocine para otro hombre y que otros hombres se acuesten con ella. Si yo fuera seducido, sería una vergüenza. Pero si me acostara con la mujer de otro, sería un crimen digno de castigo. Porque tal maldad es un fuego que todo consume. Destruiría la raíz toda mi producción si rehusé impartir justicia a mis esclavos y a mis esclavas cuando traían alguna queja de mí. ¿Qué haré entonces cuando deba enfrentar a Dios? ¿Con qué le salgo a Dios cuando me pide explicaciones? El mismo Dios que me creó a mí en el vientre de mi madre, los creó a ellos, a todos nos dio la vida desde antes de nacer. Nunca me he negado a ayudar a los pobres, ni he dejado que las viudas pasen hambre. Nunca he sido egoísta con mi comida, siempre he compartido con los huérfanos. Incluso desde que era joven, he sido como un papá para ellos. Toda mi vida he cuidado de las viudas. Cuando he visto sufriendo a alguien que no tenía ropa o al necesitado que no tenía con qué cubrirse, siempre le di vestido y usé la lana de mis propias ovejas para cobijarlo. Y él me bendijo de todo corazón. Nunca maltraté a un huérfano, aprovechándome de mi influencia en el tribunal. Si hice alguna de esas cosas, que mi brazo sea arrancado de su lugar y se desprenda del hombro, porque lo que más temo es el castigo de Dios. Ante su grandeza, no puedo sostenerme. Nunca he confiado en las riquezas, ni he dicho al oro: en ti he depositado toda mi confianza. Nunca presumí de mis riquezas, ni de todo lo que poseía. Observé el bello esplendor del sol y a la luna moviéndose radiante, pero no a tal grado que mi mente me hiciera adorarlos.
Eso sí sería crimen digno de castigo, porque le hubiera fallado al Dios del cielo. Nunca me alegré de la ruina de mis enemigos, ni me burlé de sus sufrimientos. Jamás me permití hablar mal de mis enemigos, ni desearles la muerte a la gente de mi casa. Decía: no hay nadie que haya quedado insatisfecho con la carne que Job le ha dado. El que ha llegado de otra parte no tuvo que dormir en la calle. Yo abría mis puertas al viajero. Nunca he tratado de ocultar mi pecado como hace la gente. Tampoco he mantenido mis faltas en secreto, por temor a una gran multitud o por miedo a lo que mis familiares pudieran decir. Y me tocara guardar silencio y no salir de mi carpa. ¿Quién hiciera posible que alguien me escuchara? Aquí está mi defensa, que el Todopoderoso me responda, que mi oponente escriba en un documento sus acusaciones. Entonces yo me pondría ese documento en la espalda, lo colocaría en mi cabeza como una corona. Yo le informaría de todo lo que he hecho. Me acercaría a él como un príncipe. Mi tierra no gritaría en contra mía, y sus surcos no lloran a una voz. No he comido de sus frutos sin pagarlos, ni he afligido a sus dueños. Si alguna vez hice alguna de esas maldades, entonces que las espinas y la maleza crezcan en mis campos. Aquí finaliza lo dicho por Job. Job capítulo 31, del 1 al 40. ¡Wow! Cada vez más profundo. Job hace un recuento de sus acciones, busca minuciosamente qué puede haber fallado. Esta vez nos sorprende hablándonos de sus pensamientos e intenciones, las cuales muchas veces no contamos como pecado. Job 31, versículo 1 nos dice: hice un pacto solemne con mis ojos, no mirar con deseo a una muchacha. Aquí vemos que Job hace un pacto personal muy importante y es un excelente ejemplo de la honestidad de un varón. No solo acciones, sino sus pensamientos. Además, tenemos que analizar otra escena que relata Job. Job 31 del 9 al 10 dice: si he sido seducido por una mujer, o he esperado a que mi vecino salga para pecar con su mujer, entonces que mi esposa cocine para otro hombre y que otros hombres se acuesten con ella. Vemos que Job pide igualdad. Realmente es sorprendente y no podría decir tal cosa si su conciencia no estuviera limpia. Además dice: si fue violento con un huérfano, que le rompa los brazos. ¡Wow! Y añade que nunca confió en las riquezas y que lo más importante, no se alegró con el sufrimiento de sus enemigos. Sería muy útil imitar el ejemplo de Job. Sería muy útil hacer autoevaluaciones cada cierto tiempo para analizar nuestra conducta visible y más aún la invisible, la que está dentro nuestro, la que vaga a través de nuestros pensamientos. Esto es importante porque si te analizas tú mismo,
podrás darte cuenta que por más que te esfuerces día a día en hacer lo moralmente bueno o lo visiblemente bueno, a pesar de eso, sigues fallando a Dios. Y es entonces que te darías cuenta que necesitas un Salvador. Que el plan de Dios estuvo excelente, porque sin ese Salvador no podríamos llegar a la presencia de Dios. Jesucristo el Señor, mi Señor, y espero que también sea tu Señor. Sí, debemos analizar nuestra vida. Analiza tu vida, podrás darte cuenta que las fallas o pecados son una constante, pero hay una buena noticia a esa evaluación. Confiesa en oración tus pecados, todos tus pecados a Dios, nuestro Señor, y Él solo te escuchará. Confiésale solo a Él, pues Él escucha. Mateo 6:6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, escúchalo bien, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Confiesa al Señor en secreto. Él quiere escuchar de tu boca tu arrepentimiento. Pide a Jesús que sea tu Señor y tu Salvador. Confiesa con tu boca qué es lo malo que has hecho. Confiésale al Señor que entendiste que sin Él no podrás llegar a su presencia. Romanos 10, capítulo 9 y 10, nos dice cómo debemos hacer para ser salvados. ¿Qué es lo que debemos hacer para ser salvos o tener la salvación? Dice así, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tú analiza este versículo. Necesitas confesar con tu boca, decirlo, que Jesús es tu Señor. Pero ¿qué significa la palabra Señor? Señor significa dueño, amo, señorío o autoridad sobre tu vida. Si confiesas con tu boca que Jesús es tu dueño, tu amo, tu jefe, tu autoridad, y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, que es verdad lo que dice su palabra, que el Señor murió y luego resucitó, que ya no está más clavado en esa cruz, que nuestro Señor Jesús está vivo, que no es ese bebé que aparentemente nace el 24 de diciembre. No es un bebé. Jesús es el Señor de la vida de cada persona que lo acepta. Si tú crees de todo corazón, cree para justicia, o lo que es lo mismo, para ser justificado de tu pecado. Pero necesitas confesar con tu boca que Jesús es tu Señor. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.